Historia de Jabobo, tomo 4, volumen 1, Hijos del Reino. Capítulo 51. Roma destruye Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Britania romana es cristianizada. Así, al año siguiente, Nerón envió a Cestio Galo para sofocarla. En Cesarea, los griegos, en medio de una trifulca grave, masacraron a los judíos que allí moraban y los soldados romanos no hicieron nada por impedirlo. Por eso estos se airaron contra los romanos, sobre todo cuando se enteraron de que el procurador romano Gesio Floro había robado dinero de la tesorería del templo. Así, el hijo del sumo sacerdote Eleazar ben Ananías ordenó el cese de las oraciones y sacrificios en el templo en honor al emperador, y mandó atacar a la guarnición romana que estaba en Jerusalén. Herodes Agripa II, gobernador de Judea, huyó junto a su hermana Berenice mientras Cestio Galo reunía una importante fuerza militar en Acre para marchar contra Jerusalén y sofocar la rebelión. Rodearon Jerusalén y avanzaron hasta los muros del templo. Los judíos lograron repeler las fuerzas de Cestio Galo en Bet Horón y le obligaron a retirarse de Jerusalén, llegando a matar a 6.000 legionarios de la Legión XII en la emboscada. Era la señal para que los cristianos que moraban en Jerusalén escaparan de allí y se dirigieran a las montañas en busca de protección. Así salieron de Jerusalén y de toda Judea a la ciudad de Perea llamada Pela, de predominio gentil, y allí los hermanos que moraban los acogieron con gran amor y les ayudaron a vivir, aunque la vida era menos cómoda que en Jerusalén. Acto seguido, Nerón encargó la campaña militar contra Jerusalén al general Vespasiano, uno de los más experimentados que había en Roma en aquellos momentos, y reunió a 4 legiones en Judea, y tras 2 años de iniciarse la revuelta, logró aplastar la resistencia judía en el norte de Palestina. A pesar de la aparente victoria romana, el líder celote de aquella región, Juan de Giscala, y el sicario Simón Bar Giora consiguieron escapar a Jerusalén. Pero nuevamente se retrasó la campaña en Judea debido a que en Roma el emperador Nerón se había suicidado por instigaciones políticas, y Vespasiano, al ascender al trono de emperador al año siguiente, puesto que al morir Nerón le sucedieron en brevísimos reinados Galba, Otón y Vitelio, encargó a su hijo Tito, de 29 años de edad, el asedio y destrucción de Jerusalén, la capital de Judea. Además, Vespasiano ordenó de inmediato el cese de la persecución contra los cristianos. Este llegó un año más tarde, o sea, 2 años después de la muerte de Nerón, en el año 70 de la era cristiana. El general Tito, quien llegó con muchos más soldados que en otra ocasión anterior, no pudo romper la defensa de la ciudad en un solo asalto, y por eso decidió sitiarla todo en derredor, construyendo terraplenes de asedio y empalizadas de estacas puntiagudas, a fin de bloquear cualquier paso de escapatoria, estableciendo un campamento en las afueras. Así, en poco tiempo, Jerusalén vio reducirse drásticamente sus reservas de agua y alimento, puesto que no hacía mucho que había pasado la fecha de la Pascua y numerosos judíos abarrotaban la ciudad. Por su parte, los soldados romanos tenían órdenes claras y estrictas por parte de Tito de asesinar a cualquier judío que hubiese logrado escapar de la ciudad. Pronto la gente en Jerusalén comenzó a morir de hambre y enfermedad. Los mismos judíos que se sublevaron contra Roma arrojaron por encima de las murallas a aquellos judíos que ellos veían que se hacían desertores. Eleazar ben Simón,
comandaba a 25.000 guerrilleros. Celotes, sicarios e idumeos los conformaban. Los primeros estaban con Eleazar, los segundos con Simón bar Giora y los terceros con Juan de Giscala, e hicieron cundir el pánico en la ciudad, pues se produjeron numerosas disputas y luchas entre las facciones rivales, y se destruyeron muchas reservas de alimento. Tito, por su parte, ansioso por acabar con la sublevación, recurrió a numerosas estratagemas. Por ejemplo, ordenó a sus soldados desplegar su poder militar a la vista de los judíos que los observaban desde las murallas, con el fin de intimidarlos e incitarlos a la rendición, pero no lo conseguía. Manipuló a Flavio Josefo, exprisionero judío de nacionalidad romana, para que exhortara a sus compatriotas a la rendición, diciéndoles: «Que se salven ellos y el pueblo, que salven a su patria y al templo. Dios, que hace pasar el imperio de una nación a otra, está ahora con Roma y no con Jerusalén. Nuestro pueblo nunca tuvo habilidad para las armas, y el guerrear contra Roma solo provocará vuestra derrota. ¿Creéis que Dios permanece aún entre ustedes, oh rebeldes que pervierten el derecho y la justicia?» Los judíos rebeldes, al escucharles, se mostraron más reacios aún y creían que Jehová los salvaría, pero se equivocaban completamente. Finalmente, cuando llegó el verano, los soldados romanos lograron romper y abrir brecha a través de los muros de Jerusalén, y al entrar en la ciudad la saquearon y la destruyeron. Comenzaron por la fortaleza Antonia, después por el templo que fue incendiado en el mismo día que el templo de Salomón siglos atrás, y finalmente el resto de la ciudadela. Se quemaron todos los archivos donde se hallaban los libros con registros genealógicos de la descendencia tribal y familiar de cada judío. Tras 4 meses y 25 días de asedio, desde el día 3 de abril hasta el día 30 de agosto, Jerusalén fue asolada. Aproximadamente 1.100.000 judíos perecieron en la toma de la ciudad y 97.000 fueron llevados cautivos como prisioneros de guerra y únicos sobrevivientes, y todos fueron enviados a la esclavitud en Egipto o murieron por la enfermedad, o devorados en los circos y teatros romanos por las fauces de bestias salvajes. La ciudad entera fue demolida, y Tito solo permitió que dejaran en pie las torres del palacio de Herodes y una parte del muro occidental de la ciudad como advertencia de lo que le podría esperar a cualquier ciudad o región que se rebelara contra Roma, pues toda Judea yacía en ruinas. Al llegar el general Tito a Roma en procesión triunfal, se llevó consigo a algunos cautivos y los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. 3 años después de la muerte de Pedro, el apóstata Cleto fue encarcelado y Lino, quien había sido 2 años antes colaborador de Pablo, se hizo apóstata y se unió a la secta de Cleto, y como expulsado que era, lo sucedió en el mando de su grupo durante 9 años, hasta que murió ejecutado por los romanos, pues aún lo tenían por cristiano, al tiempo que Cleto logró huir de la prisión sobornando a los guardias y ocupó nuevamente el liderazgo de su secta, conocida como los gnósticos. Ahora bien, en el mismo año en que Jerusalén fue destruida, el emperador Vespasiano ordenó que todos los niños huérfanos de origen cristiano que Nerón había llevado consigo al palacio imperial fuesen asignados a ocupar sus diferentes labores como futuros funcionarios romanos según los cargos administrativos que habían pensado para ellos conforme los seguían entrenando hasta que alcanzasen la mayoría de edad. Sucedió que, para entonces, el muchacho Urbano II, a la edad de 10 años, fue obligado a casarse con Virgitorix,
una muchacha de 18 años de edad, y al unirse en matrimonio la dejó embarazada, y ella le dio a luz un hijo, al cual las doncellas de la corte encargadas de su crianza y desarrollo lo nombraron como Tebant Glov. Y Virgitorix era hija de Carataco el rey, hijo de Cunovelino, rey de los Catubellaunos, y ella hablaba galés, y Vespasiano deseaba que con el tiempo tanto el joven Urbano II como su hijo Tebant Glov pudiesen ocupar con el tiempo cargos administrativos en la pequeña región romana de Gales en la tierra de Britania. Y a ambos les enseñaron a hablar la lengua latina, puesto que Urbano II sólo hablaba griego y algo de hebreo. También les enseñaron el galés y el britón como las lenguas dominantes de Britania. En aquel tiempo el griego común era la lengua internacional y la más hablada y difundida. Además, el propósito de hacer esto era demostrar a los ojos de los galeses en Britania que Roma era considerada con ellos al colocar sobre ellos a un gobernante de origen romano y galés al mismo tiempo, con lo que así evitaría numerosas disputas políticas en un futuro, pues los galeses eran con creces los habitantes de Britania más reacios a someterse al yugo de Roma. Pero a pesar de todo, y para evitar problemas, Urbano II y su esposa practicaban el cristianismo a escondidas y trataban de evitar en lo posible inmiscuirse en las prácticas paganas. Y como varios miembros de la Guardia Pretoriana también eran cristianos en secreto, los ayudaban a estos a profesar su fe en Cristo sin llamar mucho la atención del emperador. Esta es la línea de antepasados de Virgitorix. Ella fue hija de Carataco, quien fue hijo de Cunovelino, quien fue hijo de Tasciobanus, quien fue hijo de Casibelauno, y este fue descendiente del rey Turwomkin, rey de los bárbaros. Casibelauno fue el primer rey de Gales cuando aún Roma no había invadido Britania, y Carataco fue el último rey de una Gales independiente. Desde entonces Gales llevaba unos 20 años bajo el yugo romano hasta el día de hoy. Ante la muerte de varios apóstoles y el aumento de grupos apóstatas, el cuerpo gobernante de Pela envió al apóstol Andrés a supervisar la obra evangelizadora y las congregaciones esparcidas por el Ponto, Bitinia, Escitia, Tracia y Grecia. Sin embargo, como hacía poco que Jerusalén fue destruida y los judíos eran perseguidos por todo el imperio, algunos de la secta de Cleto lo delataron a los griegos que odiaban a los judíos, y cuando lo hallaron en Acaya, lo apresaron y se lo llevaron ante las autoridades, acusándolo de promover sedición contra Roma por la destrucción que hicieron a Judea, y lo condenaron a morir en un madero de tormento. 5 años después, atraparon a Judas Tadeo el apóstol, quien llevaba 10 años tras la muerte del apóstol Pedro, fortaleciendo y supervisando las congregaciones de Babilonia. Fue atravesado por las flechas de sus enemigos y murió. Matías el apóstol ocupó el lugar del apóstol Felipe cuando éste murió y continuó supervisando las congregaciones desde la muerte de aquel por 15 años en Egipto y Etiopía, y fue encarcelado, acusado de sedicioso, traidor al imperio y tumultuoso, y sin enjuiciarlo lo condenaron a morir quemado en la hoguera. Finalmente, el apóstol Simón el Celoso murió 3 años después de la muerte de Matías, cuando lo atraparon junto al apóstol Juan, pero este último logró escapar de la prisión donde se hallaba allí en Antioquía de Siria, puesto que era de mayor edad que Simón, y al guarda, quien era de la secta de Cleto, le dio compasión de que sufriera el martirio, pero a Simón sí lo dejó encerrado, hasta que al fin lo enjuiciaron y lo condenaron por traición al emperador
al negarse a ofrecer sobre su altar incienso quemado y maldecir a Cristo. Lo condenaron a morir atravesado por las lanzas. Pero el apóstol Juan huyó a Éfeso y allí se refugió con los hermanos de la congregación local. De esa manera se cumplió lo que Jesús profetizó respecto al apóstol Juan, que no moriría antes que los otros apóstoles, y ya para aquel año todos, excepto él, habían sido cruelmente martirizados por Roma y sus aliados religiosos. Y aunque en sus primeros días Vespasiano había ordenado el cese oficial de las persecuciones contra los cristianos, el pueblo romano en general los repudiaba, y Roma no hacía nada por impedir que las turbas violentas del populacho los asesinaran cuando se desataban olas de persecución popular contra ellos. Y la apostasía fue creciendo progresivamente a medida que el cuerpo gobernante de Pela iba haciéndose cada vez menor en número y el apóstol Juan iba envejeciendo, pues no tenían muchas fuerzas para resistirlos debido a que éstos iban aumentando más y más en muchos lugares del Imperio Romano y trataban de infiltrarse en la congregación cristiana, fingiendo ser devotos, pero con claro objetivo de extraviar a los hermanos. Sólo los ungidos o hijos del reino genuinos que permanecían leales y fieles a Jehová y a la congregación verdadera, quienes eran en su gran mayoría, no se dejaron extraviar ni seducir por las melosas palabras de los apóstatas. Estos fueron los años que gobernaron en Roma los siguientes emperadores: César Augusto, 40 años; Tiberio César, 23 años; César Calígula, 4 años; César Claudio, 13 años; César Nerón, 14 años. Por un conjunto de un año gobernaron Galba, Otón y Vitelio. Vespasiano, 10 años; Tito, 2 años; Domiciano, 15 años; Nerva, 2 años; y Trajano, 19 años. Fue en el año 25 de ser emperador César Augusto que nació Cristo Jesús nuestro Señor. En el año 4 del emperador Domiciano, el Senado romano envió a Urbano II, de 25 años de edad, junto a su esposa Virgitorix y su hijo Tebant Glof, a Londinium en Britania como jefe de los que recaudaban impuestos para el imperio desde la provincia. Y tras el largo viaje llegaron hasta allí, desde Roma hasta Masilia, atravesando toda la Galia hasta alcanzar en el norte Portus Ulterior, en la comarca de Atrebates. Y desde aquí atravesaron el Frentum Gallicum o Canal de la Mancha y llegaron a Lemmanus Portus y de allí hasta Londinium. Y allí ocupó el cargo administrativo junto a su hijo como auxiliar y ayudante. Y el procónsul les otorgó una casa con sirvientes y terrenos a sus alrededores en la propia ciudad. Pero Urbano y su familia practicaban el cristianismo a ocultas, pues aquel emperador volvió a promover la persecución contra los cristianos. Desde los primeros días de Vespasiano, esto no había ocurrido hasta entonces. Para cuando ellos llegaron a Britania, Domiciano ya había destituido del cargo de gobernador de la isla a Cneo Julio Agrícola y puso en su lugar a Salustio Lúculo. Agrícola había logrado el mayor dominio y expansión romana sobre Britania, con su decisiva victoria militar en su séptima y última campaña militar, donde alcanzó el límite más septentrional de dominio en la isla, al derrotar a los caledonios, cuyo jefe militar era Cálgaco, cuya batalla se libró en el páramo de Murdoch al pie de los montes Grampianos. Y construyó numerosos fuertes romanos, como el de Caudor, en las tierras de Caledonia,
la actual Escocia. Pero el emperador lo había destituido por sus éxitos y popularidad, que rivalizaban con los suyos propios. Sin embargo, esto vino en realidad de parte de Jehová Dios, puesto que Agrícola era un romano muy tradicional de su religión pagana y costumbres gentiles, y era opositor en extremo al cristianismo. Pero Salustio era en secreto cristiano, y bajo su mandato sobre Britania autorizó la evangelización de la isla de forma clandestina, y Urbano y su familia colaboraban en dicha labor con discreción, pues el mensaje de Cristo aún no había llegado allí. Y Urbano logró hallar allí a Gayo, un cristiano que conoció la verdad por medio del apóstol Pablo y que para entonces colaboraba con el apóstol Juan, el último de los apóstoles que aún vivía allí en Éfeso, pero que fue mandado por él y por el cuerpo gobernante de Pela para evangelizar allí en Britania las buenas nuevas del reino de Dios. Gayo bautizó a Urbano y su esposa, y ambos recibieron la unción del Espíritu Santo, y leían con detenimiento y examen cuidadoso las Escrituras inspiradas y sagradas, en las reuniones cristianas que efectuaban sigilosamente con regularidad allí en su hogar. Y poco a poco se fue formando una congregación local allí. Por su parte, Domiciano creía firmemente en la religión romana tradicional y emprendió políticas de restauración religiosa romana, mediante la restauración del templo de Júpiter en la colina capitolina de Roma, y la impresión de la efigie de Minerva, la diosa, en las monedas emitidas bajo su reinado, entre sus muchas iniciativas.